¿Has sentido inflamación, cansancio o molestias digestivas sin explicación? Y si el problema no fuera tu edad, sino cómo conservas tus alimentos, a lo largo de mi carrera he escuchado estas mismas quejas una y otra vez en personas mayores. Hinchazón que aparece de repente, digestiones que parecen empeorar con el tiempo, presión arterial que sube y baja sin motivo, o una sensación constante de pesadez que nadie sabe justificar. Muchos creen que es parte de envejecer, pero después de más de 20 años atendiendo a adultos mayores, puedo asegurarte que no siempre es la edad la responsable. Soy la Dra. Lucía Vega, especialista en nutrición y salud del envejecimiento, y durante años observé un patrón silencioso que casi nadie nota. Algunos de los alimentos más comunes, cuando se guardan en el refrigerador, pueden perder sus propiedades, irritar el sistema digestivo, alterar la inflamación del cuerpo e incluso interferir con medicamentos. No se trata de alimentos raros ni peligrosos por naturaleza, todo lo contrario, son alimentos cotidianos, presentes en la mayoría de los hogares. Y justamente por eso, el daño pasa desapercibido. Pero cuando una persona mayor los consume a diario después de conservarlos incorrectamente, el cuerpo empieza a enviar señales que muchos interpretan como envejecimiento, cuando en realidad son alertas. Hoy quiero revelarte los 7 alimentos que más problemas he visto causar y las soluciones simples que cambiaron la salud de mis propios pacientes. Y te recomiendo quedarte hasta el final, porque el último alimento es el que más síntomas inesperados provoca después de los 60 años. Ahora sí, entremos en el primer caso. Comencemos. Alimento número 1. Tomates. El frío aumenta su potencial inflamatorio. El primer caso que me hizo dudar del efecto del frío sobre los tomates fue el de Isabel, una mujer de 71 años que siempre había cuidado su alimentación y su estilo de vida. Llegó a mi consulta preocupada porque, cada vez que cenaba su ensalada habitual, sus manos se inflamaban y le costaba realizar los movimientos más simples. No había cambiado de medicación ni de actividades, y los análisis no mostraban ninguna causa evidente. Su dolor aparecía y desaparecía sin explicación aparente. Mientras revisábamos sus hábitos diarios, mencionó algo que en ese momento parecía insignificante. Guardaba todos sus tomates en el refrigerador para que se mantuvieran más frescos. Aquella frase despertó mi curiosidad. Le pedí que, durante 2 semanas, dejara los tomates fuera del frigorífico. A la semana siguiente volvió sorprendida. La inflamación había disminuido claramente y sus manos se sentían más ligeras y menos rígidas que en meses. Con el tiempo, aprendí qué ocurría realmente. Cuando los tomates se exponen al frío, sus células se dañan y comienzan a producir más poliaminas, unas sustancias que, en pequeñas cantidades, son normales, pero que en exceso pueden agravar la inflamación en personas mayores. Un cuerpo envejecido responde de forma más intensa a ciertos estímulos químicos, y lo que para alguien joven quizá no cause molestias, para quienes ya tienen articulaciones sensibles puede convertirse en dolor, rigidez o sensación de presión interna. Además, el frío deteriora su sabor, su textura y reduce parte de sus antioxidantes naturales, disminuyendo su valor nutritivo sin que la mayoría lo note. Por eso, desde entonces, siempre recomiendo conservar los tomates a temperatura ambiente, preferiblemente con el tallo hacia abajo, lejos de frutas que aceleran su maduración. Isabel nunca olvidó el cambio que logró con un gesto tan simple, y ese fue solo el comienzo de una serie de descubrimientos que transformaron mi manera de orientar la alimentación en la vejez. Alimento número 2. Pan. El frío favorece mohos invisibles y molestias digestivas. El caso que me hizo prestar verdadera atención al pan ocurrió con Rafael, un hombre de 76 años que siempre había tenido una digestión tranquila, pero que en los últimos meses sufría una sensación de pesadez constante, gases y episodios de malestar después del desayuno. No había cambiado su dieta, no tomaba nuevos medicamentos y, según él, seguía comiendo lo mismo de siempre, un par de rebanadas de pan cada mañana. Sin embargo, algo claramente no estaba funcionando. Cuando le pregunté dónde guardaba el pan, respondió con total seguridad: en el refrigerador, doctora, así dura más. Lo decía como si fuera la opción más lógica del mundo, una costumbre aprendida hacía décadas. Fue entonces cuando recordé otros pacientes que mencionaban exactamente lo mismo
y que compartían síntomas parecidos. Le pedí a Rafael que, durante 2 semanas, dejara de refrigerar el pan y lo mantuviera a temperatura ambiente, en una bolsa de papel o en una caja adecuada. Para su sorpresa, y también la mía en aquel momento, los síntomas disminuyeron en apenas unos días. Lo que descubrimos después explica perfectamente lo ocurrido. El pan, cuando se expone al frío, retiene humedad en su superficie y en su interior. Esa humedad favorece el crecimiento acelerado de mohos microscópicos, invisibles a simple vista, pero capaces de liberar toxinas que irritan el sistema digestivo, especialmente en personas mayores. Aunque el pan parezca intacto, puede estar cargado de esporas que un organismo envejecido no tolera bien. El resultado suele ser malestar, hinchazón, gases, digestiones lentas y esa sensación de incomodidad que muchos atribuyen erróneamente a la edad. Desde que comprendí este mecanismo, siempre aconsejo almacenar el pan a temperatura ambiente por pocos días y, si se desea conservar por más tiempo, congelarlo de inmediato. El frío del refrigerador no lo protege, lo deteriora. Rafael aún me dice que jamás imaginó que algo tan simple como cambiar el lugar de su pan podría devolverle la ligereza al estómago, y sin embargo, fue suficiente. Alimento número 3. Ajo. El frío favorece condiciones para toxinas peligrosas. El caso de Sofía, una mujer de 69 años, fue uno de los que más me alarmó y me hizo mirar el ajo con otros ojos. Ella siempre había sido muy cuidadosa con su alimentación. Preparaba sus comidas en casa, evitaba los alimentos procesados y tenía la costumbre de elaborar aceite aromatizado con ajo para usarlo a diario. Sin embargo, empezó a experimentar episodios repentinos de mareos, hormigueo en los labios y una sensación de debilidad que aparecía sin previo aviso. Los exámenes no mostraban nada fuera de lo normal, pero los síntomas seguían allí, confusos y desconcertantes. Mientras revisábamos sus hábitos culinarios, me comentó con total naturalidad que guardaba su frasco de aceite con ajo en el refrigerador para que se mantuviera más tiempo. En cuanto lo escuché, supe que allí podía estar el origen del problema. Le pedí que dejara de consumir esa preparación durante unos días y que, si quería seguir usándola, la congelara inmediatamente después de prepararla. En menos de una semana, los síntomas desaparecieron por completo. Con el tiempo confirmé lo que sospechaba. Cuando el ajo se mezcla con aceite y se guarda en un ambiente frío y sin oxígeno como el del refrigerador, puede favorecer la proliferación de bacterias que prosperan en condiciones anaeróbicas. Estas bacterias, aunque invisibles, pueden llegar a producir toxinas capaces de causar molestias neurológicas o digestivas, especialmente en organismos más sensibles como los de las personas mayores. No se trata de que el ajo sea peligroso, sino de que la combinación de aceite y refrigeración crea un entorno en el que el cuerpo no está preparado para defenderse. Desde entonces, siempre recomiendo conservar las cabezas de ajo enteras a temperatura ambiente, en un lugar seco y ventilado, y evitar guardar mezclas de ajo con aceite en el refrigerador. Si se desea preparar aceite aromatizado, lo ideal es usarlo de inmediato o congelarlo. Sofía entendió rápidamente el cambio y, al sentir cómo desaparecían sus síntomas, reconoció que jamás imaginó que un gesto tan pequeño pudiera afectar tanto su bienestar. Alimento número 4. Miel. El frío altera sus enzimas y puede irritar la garganta. El caso de don Alberto, un hombre de 73 años, me enseñó que incluso los alimentos más nobles pueden perder sus beneficios cuando se conservan de manera incorrecta. Él acudió a mi consulta porque llevaba semanas sintiendo una irritación persistente en la garganta. Cada mañana despertaba con una sensación áspera, casi como si hubiera pasado la noche hablando sin parar. Lo curioso era que, para aliviar esa molestia, tomaba una cucharadita de miel antes de dormir, un remedio que había usado toda su vida sin problema alguno. Mientras conversábamos, me comentó que últimamente la miel no le hacía efecto y que incluso parecía empeorarle la sensación en la garganta. Cuando le pregunté dónde la guardaba, respondió con toda tranquilidad: en el refrigerador, doctora. Siempre me dijeron que así dura más. Supe enseguida que ese detalle podía ser la clave. Le pedí que dejara la miel fuera del frigorífico durante unas semanas y que observara cómo reaccionaba su cuerpo. El cambio fue sorprendente. En menos de una semana, la irritación desapareció
y la miel volvió a producir el alivio suave y reconfortante que él recordaba desde joven. Ese resultado me llevó a profundizar en lo que sucede cuando la miel se expone al frío. Descubrí que las temperaturas bajas alteran su estructura natural, inactivan parte de sus enzimas antibacterianas y favorecen la cristalización. Estos pequeños cristales, casi imperceptibles, pueden resultar abrasivos para una garganta sensible, sobre todo en personas mayores. Desde entonces explico a mis pacientes que la miel debe conservarse a temperatura ambiente, en un lugar oscuro y seco, lejos de la humedad. De esa manera, mantiene intactas sus propiedades y evita molestias innecesarias. Don Alberto aún comenta que no imaginaba que la solución a su irritación estuviera en su despensa, y no en un medicamento. Su caso reforzó en mí la idea de que no siempre es el alimento el que causa problemas, sino la forma en que lo tratamos antes de consumirlo. Alimento número 5. Cebollas. El frío intensifica compuestos que irritan las vías respiratorias. El caso de Lucía, una mujer de 75 años, fue uno de los más desconcertantes al principio. Llegó a mi consulta después de pasar más de 3 meses con una tos persistente que aparecía sobre todo por la noche. Había probado jarabes, infusiones y hasta cambios en su medicación, pero nada parecía funcionar. Sus pulmones estaban sanos, su corazón también, y los análisis no mostraban ninguna infección. Era como si su tos no tuviera origen. Durante la consulta revisamos su alimentación, sus rutinas y los detalles cotidianos de su vida. Nada llamaba la atención, hasta que mencionó que solía guardar cebollas enteras y también cebollas ya cortadas en el refrigerador para que no se estropearan. Ese detalle, que para muchas personas parece inofensivo, activó inmediatamente mis sospechas. Le pedí que dejara de refrigerarlas durante un par de semanas y que las mantuviera en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. Lucía volvió a mi consulta 15 días después, con una sonrisa que lo decía todo. La tos había desaparecido casi por completo. Al profundizar en lo que ocurría, confirmé algo que ya había visto en otros pacientes. Cuando la cebolla se expone al frío, sus paredes celulares se rompen con mayor facilidad, liberando enzimas que transforman los compuestos de azufre naturales en sustancias más volátiles e irritantes. Estas sustancias, aunque no se perciban con intensidad al cocinar, pueden provocar irritación respiratoria persistente en personas mayores, sobre todo cuando mantienen cebollas cortadas en recipientes cerrados dentro del refrigerador. A partir de entonces, siempre recomiendo guardar las cebollas enteras en un lugar seco y ventilado, lejos de alimentos que desprenden humedad, y utilizar rápidamente cualquier cebolla ya cortada. No es la cebolla en sí la que causa el problema, sino la forma en que reacciona al frío. El alivio de Lucía fue inmediato, y su caso me recordó que a veces la respuesta está en los detalles más simples de la cocina, aquellos que hacemos sin pensar. Alimento número 6. Melones. El frío reduce sus antioxidantes y altera la presión en personas mayores. El caso de Carlos, un hombre de 70 años, marcó un antes y un después en mi manera de ver las frutas que solemos considerar ligeras y saludables. Él vino a verme, porque llevaba semanas con la presión arterial inestable. Algunos días amanecía con cifras más altas de lo normal, y otros días se sentía mareado, sin una causa clara. Su medicación estaba correctamente ajustada, y sus hábitos no habían cambiado. Aún así, su presión seguía oscilando sin motivo aparente. Mientras repasábamos sus comidas diarias, me contó con orgullo que cada mediodía comía una porción de melón, su fruta favorita. Siempre la compro entera y la meto en el refrigerador apenas llego a casa, me dijo. Esa frase llamó de inmediato mi atención, porque ya había observado reacciones similares en otros pacientes. Le sugerí que, durante un par de semanas, mantuviera los melones enteros fuera del frigorífico y solo los refrigerara después de cortarlos. El resultado fue revelador. En menos de 10 días, su presión arterial se estabilizó y esa sensación de mareo desapareció por completo. Esto me llevó a investigar más profundamente lo que ocurre con los melones cuando se almacenan a bajas temperaturas. Descubrí que, al enfriarse, los melones pierden una parte importante de sus antioxidantes naturales, especialmente aquellos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular. Al mismo tiempo, el frío altera algunos compuestos que pueden interferir con la acción de ciertos medicamentos para la presión
algo especialmente delicado en personas mayores. Además, aprendí que los melones continúan desarrollando antioxidantes después de ser cosechados, pero solo cuando se mantienen a temperatura ambiente. Al refrigerarlos demasiado pronto, su proceso natural se detiene y su valor nutritivo disminuye sin que lo notemos. Desde entonces siempre explico que los melones enteros deben conservarse fuera del refrigerador, en un lugar fresco y ventilado, y solo colocarse en frío una vez cortados. Carlos aún me agradece ese simple cambio, que le devolvió estabilidad y tranquilidad. Su experiencia confirmó que incluso las frutas más inocentes pueden comportarse de manera distinta en un cuerpo envejecido. Alimento número 7. Patatas. El frío altera sus azúcares y genera compuestos irritantes al cocinarlas. El caso de Elena, una mujer de 78 años, fue uno de los más reveladores en mi experiencia como médica. Llegó a mi consulta preocupada por un hormigueo constante en las manos y los pies que llevaba meses afectando su día a día. Algunas mañanas sentía torpeza al abotonarse la ropa y por las noches, la sensación de cosquilleo le impedía descansar con tranquilidad. A pesar de múltiples exámenes, no había señales de diabetes, problemas circulatorios, ni alteraciones neurológicas claras. Sus resultados eran normales, pero sus síntomas no. Durante nuestra conversación detallada sobre su rutina y su alimentación, descubrí que las patatas eran parte esencial de sus comidas. Cuando le pregunté cómo las conservaba, respondió con total naturalidad: siempre las guardo en el refrigerador para que no se echen a perder. Aquella frase fue suficiente para sospechar del origen de sus molestias. Le pedí que dejara de refrigerarlas de inmediato y que las almacenara en un lugar fresco, oscuro y ventilado, lejos de la humedad y de otros alimentos que pudieran acelerar su deterioro. En su siguiente visita, apenas 2 semanas después, Elena llegó con una expresión distinta. El hormigueo había disminuido de forma notable y sus manos parecían recuperar sensibilidad y precisión. Ese cambio me confirmó lo que ya había observado en otros pacientes. Cuando las patatas se exponen al frío, parte de su almidón se convierte en azúcares. Luego, al cocinarlas, esos azúcares reaccionan con ciertos aminoácidos y pueden generar compuestos que irritan el sistema nervioso, algo especialmente problemático en personas mayores. Por eso recomiendo evitar refrigerarlas y desechar cualquier patata que haya sido guardada en frío antes de cocinarla. Elena me confesó que jamás imaginó que un gesto tan cotidiano pudiera influir tanto en su bienestar, pero entendió que, en la vejez, cada detalle en la cocina adquiere mayor importancia. Después de tantos años acompañando a personas mayores en sus procesos de salud, he aprendido que no siempre son los grandes cambios los que transforman el bienestar, sino los pequeños hábitos que repetimos sin cuestionar. Los 7 alimentos que te he mostrado son ejemplos claros de ello. No son peligrosos por sí mismos. Se vuelven problemáticos cuando los exponemos al frío sin conocer cómo reaccionan o cómo cambia su composición con la temperatura. Cada historia que compartí, la inflamación de Isabel, las molestias digestivas de Rafael, los mareos de Sofía, la irritación de don Alberto, la tos de Lucía, los altibajos de presión de Carlos y el hormigueo de Elena, me enseñó que el cuerpo envejecido es más sensible a detalles que antes pasaban desapercibidos. Y también me demostró que, cuando corregimos la forma de conservar estos alimentos, el alivio llega más rápido de lo que muchos imaginan. Mi intención no es generar miedo, sino darte claridad. Si aprendes a guardar estos alimentos de manera adecuada, puedes reducir inflamaciones, mejorar tu digestión, estabilizar tu energía diaria y evitar molestias que a menudo se atribuyen de forma injusta a la edad. La cocina, aunque parezca un espacio rutinario, es uno de los lugares donde más podemos influir en nuestra salud sin necesidad de medicamentos ni tratamientos complicados. Te invito a observar tus hábitos con una mirada nueva y a probar estos cambios simples. Quizás descubras que muchas de tus molestias no eran un signo de envejecimiento, sino una respuesta del cuerpo a algo que puedes corregir fácilmente. Y ahora que conoces estos 7 errores comunes, estás listo para cuidar tu salud con más conciencia y precisión.